Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en este camino de entender, de comprender el Evangelio de San Marcos dentro de su teología. Nosotros estábamos diciendo que este Evangelio, queridos amigos, al iniciar este programa del día de hoy, queremos ser cada vez un poquitito más exhaustivos, es decir, entrar un poquitito más, procurar comprender más, subrayar elementos fundamentales dentro de la propuesta del Evangelio. Y esto no es fácil, ¿verdad? Porque siempre responde a situaciones bien concretas que vivía la comunidad en ese tiempo. Entonces tenemos que conocer a través de las ciencias auxiliares, a través de la historia, a través del género literario, a través entonces de todo lo que significa una literatura bíblica que nos va transmitiendo y nos bañan de esa página, ¿verdad? Nos va abriendo los ojos y nos hace conocer cuál era la problemática y cuál era la dificultad en ese momento de esa comunidad. Lo primero que nosotros vamos a subrayar aquí, porque la realidad en las cosas de Dios desborda cualquier delimitación, es decir, las cosas de Dios van mucho más allá, entonces, de lo que nosotros podemos querer limitar, hasta ahí. Eso nomás es Dios, no. Entonces, esto es lo que nos hace entender la interpretación y el estudio de lo que Marcos nos está queriendo transmitir. Nosotros tenemos que entrar. Lo primero es esto: mirar cuáles son los elementos que siempre se abren más a la posibilidad como respuesta a las interrogantes o a los interrogantes del hombre. Lo segundo, porque también existen más evangelios. No existe un solo evangelio, ¿verdad? En este sentido, o por lo menos en la presentación
del único evangelio, si queremos decir, que va a ser Jesucristo, ¿verdad? Porque la buena noticia, el evangelio, en realidad va a ser siempre la encarnación, Dios que se hace hombre. Pero en el sentido aquí que estamos diciendo, no hay un solo evangelio, en el sentido de que está Marcos, está Mateo, está Lucas, está Juan, pero también todos los escritos que nosotros tenemos, tanto del Nuevo Testamento, siempre nos está hablando de una presentación nueva también, de una presentación diferente que responde a las situaciones que está viviendo la comunidad. La verdad no está totalmente ni en cada uno de los evangelios, ni en todos unidamente. La verdad del evangelio no es que está simplemente en uno o que está en todos, así en una forma del conjunto, uniendo todos los evangelios, ¿verdad? Siempre hay algo más. La verdad teórica cristiana no existe. Se va haciendo en el duro bregar cristiano de cada día. Y esto me parece lo esencial y fundamental. Nuestra vida cristiana no es teoría. Nuestra vida cristiana no es simplemente, como decía el gnosticismo, el conocer la verdad. Como que nosotros nos quedamos simplemente en una definición de la verdad, que yo ya conozco y con eso me basta, ¿verdad? No. El gnosticismo en este sentido, por eso justamente fue considerada como una herejía, ¿verdad? En el cual yo me centro simplemente en el conocimiento y yo a través de ese conocimiento, en síntesis, yo me estoy salvando. O sea, yo hago el esfuerzo por salvarme a mí mismo. No. Nosotros sabemos que la salvación proviene de Dios. Es la gracia de Dios donde nosotros colaboramos y donde nosotros actuamos. Es decir, son siempre esas dos piernitas. La gracia de Dios, la acción de Dios, la moción de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, pero donde nosotros en esta moción, en este movernos interiormente, respondemos, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Por eso dice, la verdad teórica cristiana no existe. La verdad teórica cristiana no existe. Se va haciendo en el duro bregar, en el duro trabajar, en el duro comprometerse en el día a día, ¿verdad?, de cada día. Y los hombres que trabajan en el Evangelio de Dios van cambiando muchas veces y poco otras. O sea que siempre cambiamos o no cambiamos. Estamos así, ¿verdad? Entonces vamos dando pasos concretos en nuestra vida hacia la santidad, sería esto, porque recuerden que la santidad quiere decir ser feliz. Santidad significa realizarte plenamente. Por eso que es importante que entendamos siempre las terminologías también, ¿verdad? Porque algunas veces incluso nosotros, la persona santidad, pensamos que es una cosa muy lejana a nosotros. Ya. Pero entonces quiere decir que no entendimos ni sé para qué entonces nos bautizamos, ni para qué nos hacemos cristianos, si no estamos entendiendo lo que significa el objetivo principal del hacerse cristiano. El hacerse cristiano es para ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Ser santos significa ser felices. ¿Qué significa ser felices? Realizarte como persona. ¿Y qué significa realizarte como persona? Y quiere decir que endere ñeñandu pona ayer reyejesha cuala reya popona jaina peñan de yara o yerureande. Upea que dice la santidad. El asunto es que la terminología, ¿verdad? Santidad, muchas veces nosotros miramos allá como una cosa lejanísima. Por eso es que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, canonizó muchísimo, ¿verdad? Porque él entendió bien y nos quiso hacer entender, insistió mucho en darnos a entender que la santidad es de todos los días, que la santidad es responder a ese llamado que Dios nos está haciendo todos los días y que nosotros respondemos con nuestras acciones cotidianas de todos los días. En los momentos concretos de nuestras acciones, en los momentos sencillos de nuestras acciones, es que nosotros vamos haciendo un camino de santidad. Porque ya popona ñañañandupona upea dice entonces la santidad. Recuerden aquella frase, estamos en 1850 más o menos, cuando San Juan Bosco, este santo de los jóvenes, en una de sus prédicas a los jovencitos que estaban ahí en su oratorio, habló de 3 elementos importantes
de la santidad. Primero dijo, es fácil hacerse santos. Dios quiere que todos seamos santos. Y el tercero, Dios tiene un gran premio para todos aquellos que se hacen santos. Entonces, 3 elementos. Y estos elementos son fundamentales y esenciales. Es fácil, como estábamos diciendo. ¿Cuál es la facilidad? Y bueno, si nosotros nos empeñamos en vivir bien, si nos empeñamos en ser felices, porque al final de cuentas eso es santidad, cumplir con esa misión, cumplir con aquello que Dios nos pide, eso significa felicidad. Y los demás, ¿verdad? Además de ser fácil, te está ayudando también a pensar en qué cosa, y te está ayudando a pensar de que Dios quiere que todos seamos santos. Es por eso que nos da esa facilidad. Y sobre todo lo más grande que Don Bosco decía ahí, existe un gran regalo, el gran premio, ¿verdad?, de la santidad. ¿Y qué viene a ser? Y tu propia realización. Ese es el premio mayor que nosotros podemos recibir en nuestro camino de santidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los espacios de la Fondazione Pacificio Serere en el popular barrio romano de San Lorenzo alberga la exposición Moacha. El nombre se traduce como fango amarillo. Explica el proceso de creación de estas particulares obras de arte en Nepal. La exposición muestra cómo el arte occidental ha llegado a la abstracción en el tiempo, mientras que civilizaciones más lejanas como en Nepal siempre han tenido esta abstracción en sus piezas. Si scolpisce la cera, ¿ok? Aquí normalmente las esculturas se realizan en un molde de cera. Por ejemplo, en Italia el molde de cera se recubre con yeso y ladrillo triturado y ya no se puede ver su forma. Todo esto va al horno, luego la cera se deshace y se crea el vacío que se rellena de bronce. Cuando se rompe el molde, obtenemos la escultura de bronce. Pero en Nepal el proceso de creación de esculturas es completamente distinto, pues cuentan con diferentes materias primas. Por eso usan el estiércol o el contorno de las semillas de arroz y la arcilla, lo que da origen al nombre de la muestra, en español fango amarillo. Coprono la forma. En este proceso cubren el molde de la escultura, pero no tienen que cubrirlo todo, solo necesitan unos pocos centímetros alrededor del molde. No como nosotros, que tenemos que cubrirlo todo, perdemos la forma. En ellos, la forma queda. Cuando lo vi pensé en las esculturas de Henry Moore, Ars Brandkutsi. Además de ser obras de arte abstracto, en la cultura nepalí, estas figuras se crean para cumplir una función. En este caso, las piezas expuestas en esta sala son fragmentos de esculturas sagradas de la cultura nepalí. Lì il devoto cosa fa? Ante ellas, los devotos ofrecen sus ofrendas. Las esculturas coexisten con las ofertas y personalmente quedé fascinado con esto. Por esta razón, algunas esculturas de la exposición cuentan con pequeñas ofrendas. Una interesante mezcla cultural en Roma que muestra que el arte es una de las expresiones que une a la humanidad sin importar las diferencias ni las distancias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tu luz que quiere en mí se verá de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y quémanos con el fuego de tu amor. Por eso ven, Espíritu Santo, con un nuevo Pentecostés. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto, es darse como alimento. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Sé siempre mi compañía. No me dejes, madre mía, de tu mano al cielo he de llegar y contigo voy a estar. Intercede por mí hasta el final y acompáñame en mi andar. Guíame con tu luz hacia mi Jesús, cúbreme con tu manto. Y voy a adorarte en silencio, a decirte que quiero pasar contigo por toda mi vida, al cantarte que no puedo vivir sin tu amor, que es locura, que es razón, que da vida y que da color a mi cielo, Cristo, amor, ese amor de muerte.
Cambio mi lamento a danza, me llenó de esperanza. Me eligió, me abrazó, me sanó, me limpió, me amó. Me ha dado vida nueva, dejo la amargura afuera. Y yo le capto, le alabo y levanto los brazos al cielo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Porque no encuentro deleite en este mundo que gozarme en tu presencia por el resto de mis días, ya que todo en este mundo es pasajero. En mí solo hay un anhelo, ver tu rostro algún día y posarme en tu presencia y llorar de alegría, abrazar tus pies benditos, ya sin tiempo ni medida. Te quiero alabar, tu nombre exaltar, en espíritu y verdad. Quiero gritar tu majestad, es grande tu amor y tu bondad. Te quiero alabar, Te quiero alabar. porque aunque no te vea estás, porque yo sé que no te irás, porque tu amor sigue igual, tu amor no cambia, sigue igual, porque no cuentas mis caídas, me levantas y me animas, tu amor es sin mentira, no vacila, no. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Queridos hermanos, volvemos con Ñandillarañe. Estamos con el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo una breve introducción para luego subrayar los 3 elementos teológicos fundamentales del Evangelio de San Marcos. Jesús de Nazaret, la salvación como tal que se nos presenta en este Evangelio, cómo tenemos que comprenderlo, y quién es el hombre, o sea, resultado de esta salvación, de un Dios que se encarna y que nos ofrece esta salvación. ¿Quién es el hombre, verdad? Y en esta introducción nosotros estábamos diciendo que la verdad teórica cristiana no existe. No existe una teoría del cristianismo. Lo que existe es una práctica del cristianismo. Es decir, en Dicatuñan de la Yaeshe hay hoy. Apeñan de la no hay problema. De hoy que está la gente en no, llego para ir hoy. Llego hay para hoy. Lo hay para cuando ya pueden beber, entonces quiere decir que no hay beber. Entonces, ¿qué es lo que sabe? Supuestamente en la teoría, pero acabamos de decir que no existe una realidad cristiana simplemente en lo teórico. Sino que nosotros siempre estamos hablando y estamos apuntando a una realidad concreta, ¿verdad? Se va haciendo, decíamos, en el duro bregar, en el trabajo, en la acción, en el compromiso. Ese cristiano de cada día, el cristiano de cada día, Pepe Ñandé ya pojina entonces la ñandere cobeja, Pepe Ñandé ya es acá, más bañandé, es decir, cristianos auténticos. Ahora, los hombres que trabajan en el Evangelio de Dios
van cambiando mucho unas veces y poco otras veces. Van cambiando mucho o van cambiando poco, pero siempre llamados a un cambio, ¿verdad? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El conviértanse significa justamente, van cambiando, dice. Entonces la metanoia, te dice el Evangelio de San Marcos, justamente en este versículo, el versículo 15 del capítulo 1 de San Marcos. ¿Verdad? La metanoia, esa meta hacia donde nosotros estamos apuntando, pero desde aquello que nosotros conocemos. Pero decíamos que nosotros no nos quedamos en una teoría. Y en la medida en que nosotros lo asumimos, esa idea, eso que nosotros conocemos, entonces nosotros ahora nos movemos, actuamos. En los primitivísimos tiempos de la iglesia, decir que Jesús de Nazaret era Dios constituía un crimen. Imagínense. Entonces es un proceso, es un descubrir, es un decir quién es Jesús de Nazaret. Jesús es Dios. ¿Qué? Anatema, ¿verdad? Entonces muchos se escandalizaban. Constituía verdaderamente este crimen de lesa ortodoxia, porque Dios era el Padre y Jesús no se podía confundir con el Padre. Dios el Padre y punto. ¿Y Jesús quién? Jesús entonces no se podía confundir con Dios Padre. En la terminología eclesial posterior, decir que Jesús no era Dios era igualmente también, ¿verdad? Y justamente era también una cuestión que nos llevaba a una herejía también, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante que tengamos en consideración, nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Decir que Jesús de Nazaret, por una parte, era Dios, constituía un crimen de lesa ortodoxia, porque Dios era el Padre y Jesús no se podía confundir con él. En la terminología eclesial posterior, decir que Jesús no era Dios era igualmente un crimen de lesa ortodoxia, porque inútilmente un puro hombre podía haber traído al mundo la salvación de Dios, ¿verdad? La salvación de Dios, traído simplemente por un hombre. Esto sería entonces una cosa también impensable, una cosa inaudita. Ahora, ¿será que es cuestión de palabras? Vamos a ver. En este juego de palabras necesario también para expresar la salvación de Dios, porque tiene que haber, ¿verdad?, las palabras, el lenguaje que está expresando la idea de lo que nosotros entendemos y tenemos como concepción de la presencia de Dios. Se corre el riesgo de tomar, ¿verdad?, simplemente esa zanahoria en vez de comer lo importante de la zanahoria, entonces es no tomar lo esencial. Entonces tenemos que entender lo que significa aquí. Es un riesgo que se ha de correr. Ciertamente siempre todo es un riesgo cuando nosotros no profundizamos o cuando nosotros no entendemos hacia dónde apuntamos. A través de esta literatura. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través, ¿verdad?, de esta reflexión de la comunidad? Y entonces, ante esta situación es que nosotros ahora vamos a mirar cada uno de los elementos que, según San Marcos, entendemos son los fundamentales y esenciales de su teología. La persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es entonces este Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo vamos a concebir? ¿Cuál es su acción dentro de la historia de la salvación? ¿O cómo se le presenta dentro de la historia de la salvación? ¿O cómo Dios se encarna y entra en nuestra historia a través de Jesús de Nazaret? Bueno, vamos a ver todos esos detalles. O un segundo elemento de lo que significa verdaderamente la salvación. ¿En qué consiste el ser salvados? Que nos quita de esa situación del pecado. Ese Dios que nos quita y que nos pone de nuevo en el camino. Ese es como ese tractor que nos ayuda y que nos quita, ¿verdad? Si estamos empantanados,
nos pone en el buen camino para que nosotros podamos hacer nuestro camino de siempre. Y por último, después de mirar la salvación como concepto, miraremos también quién es el hombre, es decir, quiénes somos nosotros, cómo nosotros podemos entendernos a nosotros mismos. Entonces, estos elementos, queridos amigos, son esenciales y fundamentales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en
Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Marcos. Estamos mirando principalmente la teología de este libro que es tan interesante. Por una parte hablaremos de Jesús de Nazaret, cómo tenemos que concebir la persona de Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Por otra parte miraremos también todo lo que significa la salvación que se realiza dentro de este plano histórico de salvación. El plano histórico de salvación, es decir, en la historia. No es un fantasma, como dice también pasaje del Evangelio, ¿verdad? Dios no se presenta como fantasma. Dios no se presenta como un rayo, ¿verdad?, que cae desde el cielo, una cosa improvisa. No, absolutamente. Aquí es tan sencillo, ¿verdad? Porque en los evangelios, en la buena noticia del Señor, de Dios, nosotros encontramos las cosas más sencillas. Se realizan siempre dentro de la sencillez. No tenemos que buscar cosas extraordinarias. Y esto es lo fundamental y esencial. Entonces, no busquemos y no pensemos en cosas extraordinarias como elementos para nuestra realización plena, sino que ese camino de salvación nosotros lo hacemos en el día a día, en las cosas sencillas. Porque hay muchas veces que la gente o nosotros mismos, ¿verdad?, como personas comprometidas en nuestra fe, pedimos y pensamos y buscamos siempre cosas extraordinarias. No estamos limitando a Dios, que Dios también puede actuar dentro de cosas totalmente fuera, ¿verdad?, de nuestra realidad extraordinaria. Pero por lo menos como la Biblia nos presenta una acción de un Dios que actúa en el día a día, en las cosas ordinarias. Por eso le llamamos historia de salvación. Es un proceso en nuestra propia salvación. Es entonces un comprometerse en la misma historia de salvación. Nosotros no podemos quedarnos simplemente pensando, ¿verdad?, y diciendo y esperando, sobre todo esperando que Dios desde allá arriba, no sé ni dónde está, fuego, rayo, Dios te dio todo ya, Dios ya está en medio de nosotros, ¿verdad? Dios ya nos ha ofrecido todo. Ahora, ¿de quién depende entonces el cambio? ¿De quién depende ahora y en este momento que exista esa nueva posibilidad de vida, de salvación? Depende justamente de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Y ante la Yayapona. Se llamando An y Tebe, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Cuando entramos recién, ¿verdad?, en la cuestión de la democracia. En las iglesias siempre se leían algunos comunicados de los obispos, era interesante, era para concienciar a la gente, concienciar, entrar, cómo teníamos que votar.
cómo teníamos que hacer, porque no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Porque siempre hubo dentro de una dictadura que, o sea, era una payasada, ¿verdad? O sea, uno mitad o votar, pero ¿votar para qué? ¿Verdad? O sea, no tenía sentido, ¿verdad? Pero, en fin, nuestra ignorancia y nuestra falta también de compromiso real con nuestra patria, con nuestra gente, con nuestra nación, entonces hizo que tantas personas sigan y se metan en esa corriente, ¿verdad? Y sigan y hagan caso. Bueno, hubo votaje bien. Pero después, cuando hubo la posibilidad de comenzar a votar, no es que ya entramos también en el 100%, tampoco tenemos que endiosar como si fuese que eso ya entramos, ¿verdad? Todos ya somos demócratas, todo el mundo cambiamos mentalidad. No, peche. Hasta ahora lo seguimos todavía con muchos de esos, los resabios, como se dice, ¿verdad? Bueno, y entonces se leía un documento, ¿verdad? Que para cada domingo salía, pero la idea era de concienciar a la gente y era muy interesante. Estaban muy bien escritos, ¿verdad? Estos pequeños comentarios. Y ahí decía justamente Paraguay yaipotaba ñandemante yayapota. Paraguay yaipotaba ñandemante yayapota, decíamos nosotros en esa oportunidad. Y siempre, y después se leía cómo tiene que ser. Y claro, a muchos le caía como se dice, balde de agua fría, ¿verdad? Cómo es que esta iglesia, estos obispos, estos sacerdotes se meten en una cuestión política, ustedes quédense encerrados, hablen de Dios. Como si fuese que hablar de Dios es hablar de los angelitos, de las nubes y no sé de qué cosa, ¿verdad? Y sin embargo, hablar de religión es de religarte al hombre, a lo esencial, a lo fundamental, y ahí entra todo, ¿verdad? Ahí entra todo. Entra tu economía, entra tu vida de familia, entra tu trabajo, entra la política, entra la educación, entra la salud. Nosotros somos uno, ¿verdad? Entonces tiene que ser esa formación integral que toca a todo el hombre, donde un aspecto es simplemente el aspecto, ¿verdad? Y que parece que es esencial, ¿verdad? Que es de aquellos que estarán al frente, ¿verdad? De una comunidad, que son los líderes. Porque son los líderes que después van a asumir esa responsabilidad de hacer vivir todos los aspectos en la formación integral del hombre. Y nosotros algunas veces, lastimosamente, en una forma errónea, decimos que, no sé, el Estado se tiene que separar del aspecto religioso. Yo entiendo como institución, no hay problema. Estado e iglesia, como se suele decir, separarlo como institución. Pero no como el elemento existencial, el elemento componente del hombre como tal. Porque nosotros a la persona no lo podemos dividir, porque justamente aquello que mueve al hombre, aquello que nos da sentido del vivir, del luchar, etc., viene desde el aspecto existencial, del aspecto que nosotros le llamamos religioso, es decir, de la religión. Porque la religión quiere decir ligarte a tu propia existencia. ¿Y qué es lo que yo quiero en mi existencia? O cómo yo tengo que entender quién soy yo en síntesis. Y estas son preguntas filosóficas, si querés mirar desde el aspecto simplemente humano, pero que también no te va a dar toda la respuesta simplemente humanas, respuestas simplemente entonces filosóficas, sino que después vamos a tener que dar ese salto cualitativo que es el aspecto de la religión como significancia hacia lo trascendental, ¿verdad? A Pepe y quema la teología. Y entonces es importante que miremos al hombre en una forma completa, amplia. Entonces eso es lo que ahora nosotros vamos a mirar un poco dentro de la teología de San Marcos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
Es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia,
vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante del primer evangelio que se está escribiendo. Estamos más o menos en el año 65-70, ¿verdad? Después de Cristo. Jesús que muere en el 33, según la tradición, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos y que tradicionalmente se dice, en el año 33. Pero ahora nosotros estamos ya en el año 70, 65-70. Y entonces es aquí donde se pone por escrito algo que se vino rumiando, elaborando, comparando, colocando entonces como teología desde el Antiguo Testamento, las promesas de Dios, ciertamente en el Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Entonces la comunidad cristiana ahora, después de celebrar, de vivirlo, de llevarlo a la vida, de comprometerse seriamente con este Jesús de Nazaret, en quien Dios se ha encarnado. Luego, ya conocemos toda la historia, pasión, muerte y resurrección. Desde la resurrección cobra de nuevo fuerza, toma esa fuerza, porque Dios entonces ha realizado lo que había prometido. Dios se ha revelado, como Él había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Anabel, aquí está. Entonces es la comunidad cristiana que comienza a reflexionar, mira el Antiguo Testamento, relee el Antiguo Testamento, aplica el Antiguo Testamento a la vida de esta comunidad incipiente, en donde Jesús es considerado el Mesías. Jesús es entonces el Dios encarnado, ¿entienden? Jesús es Dios y hombre. Entonces son elementos bastante profundos que la comunidad cristiana va reflexionando, va elaborando, va rezando, va celebrando. Y por fin en el 65 se comienza a poner por escrito ante situaciones y controversias también que se sigue viviendo en la comunidad. Porque si Marcos en ese capítulo 1, versículo 1 nos quiere presentar y decir, bueno, inicio del Evangelio, inicio de la buena noticia de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Este es su título. Esto, vamos a decirlo así, es lo que Él quiere desarrollar en todo el libro. Quiere demostrarnos que esto que nosotros vamos a leer es la buena noticia de parte de Dios que se transmite en el Evangelio, en esa buena noticia que trae Jesús el Cristo. Jesús, hombre, el Cristo resucitado, Jesucristo,
Es decir, aquí está la esencia de lo humano y está la esencia de lo divino, Jesucristo. Coma, y te dice que este es el Hijo de Dios. Si te está diciendo que es el Hijo de Dios, lo que nosotros vamos a procurar descubrir con San Marcos, porque Él nos quiere transmitir es ese mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es entonces el Dios encarnado. Y esto significa para todos nosotros la buena noticia, el Evangelio, ¿entienden? Entonces, eso es lo que Él nos va a querer transmitir. O sea que este es el plan de sus escritos. Este es el plan, el objetivo. Que en Jesús de Nazaret se está cumpliendo todo lo que el Padre, todo lo que Dios Padre durante todo el Antiguo Testamento fue presentando y prometiendo. Y bueno, así entonces estamos llegando, ¿verdad?, aquí a uno de los elementos fundamentales, porque ahora vamos a mirar quién es Jesús de Nazaret entonces. Es elemental y fundamental, porque Dios se encarna ¿en quién? Dios se encarna en esta persona que se llama Jesús, y Jesús que es de Nazaret. Y entonces vamos a comenzar a estudiarlo, vamos a conocerlo, cómo se realiza esta acción, cómo tenemos que entender dentro de la teología quién es Jesús de Nazaret. Ya no es posible desde el punto de vista de la fe, establecer una diferencia entre Jesús que vivió en Palestina y el que resucitó después de morir. No podemos entonces desde el punto de vista de la fe hacer una diferencia. Desde el punto de vista de la fe no podemos hacer esta diferencia. Porque aquí yo decía y utilizaba la palabra, y voy a volver a repetir, la simbiosis. La simbiosis. Simbiosis quiere decir justamente el Dios hecho hombre. Ahí está, hombre. Entonces, su razón de ser están en los dos. En el hombre como esencia carnal y Dios como esencia divina. Entonces es ahí donde nosotros estamos encontrando quién es Jesús de Nazaret en su definición. Entonces un Jesús que vivió en Palestina y el que resucitó, el aspecto divino entonces, de entre los muertos. No se puede hablar de un Cristo histórico y de un Cristo de la fe. No podemos hablar entonces de un Cristo, de un Jesús de Nazaret en una forma histórica, como diciendo, bueno, este es el Jesús de Nazaret, este es lo que hizo Jesús de Nazaret. Y después aquí tenemos al Cristo, ¿verdad?, que vino, que entró, pero que no asume el aspecto carnal. Nosotros hablamos de encarnación. Nosotros hablamos de un entrar dentro de la historia humana. Fe e historia se han acoplado y han urdido el Cristo del Evangelio. Fe e historia han urdido, quiere decir fueron tejiendo, entretejiendo. Fe e historia. Por una parte, lo que el hombre ha descubierto como esa fe que al final de cuentas se adhiere, cree verdaderamente, esta es la realización de las promesas de parte de Dios, el aspecto religioso profundo de unas promesas. Pero ¿dónde se está realizando? Y se está realizando en la misma vida del hombre, en la misma vida de la comunidad. Entonces la ñandilla es aina, por eso es que no podemos dividir un Cristo histórico de un Cristo de la fe. Fe e historia se han acoplado y han utilizado el Cristo del Evangelio. Han formado el Cristo del Evangelio. Han tejido el Cristo del Evangelio. Son los elementos fundamentales. Fe e historia. Fe e historia. Con esta nueva y definitiva valorización, entonces Jesús del Evangelio, y solo Él, es paradigma de salvación y la salvación misma. Entonces, el único paradigma va a ser Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios encarnado. Ahí se vuelve el Dios encarnado, que es la esencia entonces de este camino de salvación. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Estamos comenzando sobre esta palabrita esencial y fundamental
al reflexionar sobre la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret según San Marcos? ¿Por qué la figura de Jesús de Nazaret es tan importante dentro de su teología? Por hoy vamos concluyendo, volveremos mañana. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por